Dice la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión donde el Señor manda a los apóstoles a que prediquen su palabra y que hagan discípulos, enseñándoles primeramente lo que tiene que ver con el arrepentimiento, la conversión, para que luego puedan llegar a recibir el bautismo para el perdón de pecados. Hay una norma clara por el Señor dada. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Primeramente se enseña la palabra del Señor. Primeramente se habla del amor de Cristo, de la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. La persona que recibe la palabra debe saber en qué consiste el plan de salvación que el Señor Jesús nos ha dado. La gente que escucha la palabra del Señor tiene que mirar que solamente es a través de Jesús y de la obediencia a su palabra que podemos llegar a conocerle a Él y luego a obedecer lo que Él manda. Por eso el orden es hacer discípulos en todas las naciones, enseñar, predicar, demostrar con la palabra de Dios, con la Biblia, lo que el Señor quiere de cada uno de los seres. Y podemos entonces entender que nosotros podemos recibir a Cristo en el corazón para que nosotros le conozcamos y luego entonces entendamos que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y luego sí bautizarnos en su santo nombre, porque en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hay un solo nombre, que es Jesucristo, así como lo hicieron los discípulos bautizando en el nombre de Jesús. Pero aquí lo que queremos ver en este corto mensaje es que hoy en día hay muchas personas, predicadores, pastores o líderes de congregaciones que no le explican al creyente en qué consiste o para qué es el bautismo. Muchas personas llegan a la iglesia y el primer día de una vez le invitan al bautismo. Y muchos dicen, es que cuando Juan el Bautista predicaba, de una vez bautizaba. No diferencian que el Señor vino a salvar a su pueblo, a los judíos, y el último gran profeta que fue Juan el Bautista era el mensajero del bautismo para aquellos que se arrepentían de sus pecados y que vendrían a recibir a Cristo, el que venía a traerles salvación. Por eso los judíos que conocían la palabra, pero que no habían conocido todavía al Salvador y que ahora estaba llegando a ellos, Juan el Bautista pregonaba a aquel que había de venir detrás de él, que es Jesucristo. Por eso eran bautizados, porque conocían la palabra. Hoy en día nosotros, los que venimos del mundo sin conocer la palabra, tenemos que ser discipulados, tenemos que ser enseñados. Nosotros no somos judíos, ni conocíamos a Cristo ni en su palabra. Nos tienen que enseñar, nos tienen que discipular. Por eso una persona para que sea bautizada debe conocer qué es lo que va a hacer, por qué se va a bautizar, para que la persona no sea bautizada y después de que se bautice, cualquiera le pregunta, ¿y por qué se bautizó? Ah, yo no sé. ¿Y por qué la bautizaron a usted? No sé por qué. Porque eso es lo que hoy en día está haciendo mucho daño en las almas, que las bautizan por bautizarlas, pero no les predican el evangelio de salvación, no las discipulan primero. Hay que discipular, hay que predicar, hay que enseñar, hay que darles todas las herramientas bíblicas para que la persona pueda entender la importancia de recibir a Cristo en el corazón, de arrepentirse y de bautizarse para el perdón de sus pecados. Porque hay muchos que los bautizan y las personas siguen en pecado, siguen como si no hubiera pasado nada. Y eso es culpa de aquellos que no conocen verdaderamente el evangelio de salvación. Muchos predicadores que por simplemente les digan pastores o predicadores, se lanzan a hablar de Dios sin conocerle. Por eso hay que obedecer lo que dice,
hacer discípulos a todas las naciones, y luego ahí sí se bautizan. Cuando uno discipula, le explica a las personas qué es lo que el Señor aborrece. Aborrece el pecado, aborrece el adulterio, la fornicación. Por eso el creyente que viene a Cristo tiene que morir al mundo. Por eso no puede bautizar a cualquier persona sin darle la enseñanza bíblica, porque la persona se va a bautizar y va a seguir en lo mismo. Hay que discipular, hay que hablarles del amor de Cristo, hay que hablarles de hacer un pare en el camino, de reconocer su pecado, de convertirse a Cristo, de seguirle a Él. Y cuando la persona sienta que necesita el bautismo para el perdón de sus pecados, la persona debe pedir el bautismo y el pastor la debe bautizar con convicción, no obligándola, porque el evangelio es de convicción, es de fe, no es obligatorio. El evangelio no es a las malas, el evangelio no es con mentiras, el evangelio es predicando la verdad, y la verdad es Jesucristo. Por eso los apóstoles cumplieron a cabalidad lo que el Señor les mandó. Aquí cuando leemos Hechos capítulo 2, encontramos que Pedro en su primer discurso, desde el versículo 14, predica a Cristo, habla de quién es Cristo, habla de la necesidad de un arrepentimiento. Y aunque eran judíos, Él les volvió a explicar. Y cuando Él termina de predicar, la Biblia dice que ellos se compungieron de corazón. Es decir, creyeron a la palabra hizo efecto en sus vidas, impactó sus corazones y sus mentes, y entendieron que tenían que arrepentirse y convertirse. Por eso, cuando leemos ahí en Hechos capítulo 2, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero es el arrepentimiento, primero la conversión, y luego la necesidad de ser perdonados por la sangre de Cristo, y en el nombre de Jesús se bautizan para el perdón de pecados. Ese es el orden, no se puede alterar. Por eso, mi amigo, hoy tienes que escuchar la palabra para que te convenzas que todos somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos, morir al mundo y seguir a Cristo. Y cuando sepamos que en verdad nuestro corazón está lleno de pecado porque hemos ofendido a Dios, entonces le pediremos al pastor el bautismo para el perdón de nuestros pecados y nos vamos a bautizar en el nombre de Jesucristo. Y luego recibiremos el don del Espíritu Santo. Ese es el orden, no lo alteres.